Hablado de todo un poco, hemos hablado de la Navidad, hemos hablado de la economía, hemos hablado de los valores humanos y ahora vamos a hablar un poquito de un balance sobre actividades que se están realizando en Colombia. Ahí está nuestro querido compañero, como siempre, firme en Bogotá, nuestro querido Francisco Espinel. Hola Francisco, ¿cómo te va? Muy buen mediodía aquí, sería 10 de la mañana ya, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, señor, son las 10 de la ¿Todo bien? mañana. Muy bien, muy bien. Buen sol hoy. La temperatura ha estado bastante sabrosa. Claro que yo estaba en la costa atlántica, en un departamento que se llama Sucre, Ajá. Sincelejo, y allá el calor es infernal. Pero Es insoportable. ¿Pero y qué temperatura Fuerte. tenemos en Bogotá ahora? ¿O la costa atlántica? Te lo confirmo, estamos más o menos en 16 grados, 17. Acá estamos en 43 y te estás quejando por 17 grados, Pancho. No, no, Escúchame. no, no. Bogotá está en Sí. 16, 17 grados. Yo estaba hablando de Sincelejo en el Sucre, donde ¿Y estaba viajando cuánta temperatura hay en Sucre? 19, 36, 38. 38. Ajá. ¿Por qué cambia tanto? Al, no, es la costa atlántica, esos departamentos pegados al Atlántico, pues ¿Pero por qué? son Cambia calurosos. cambia de paradigma, de eje paradigmático ahí Colombia. ¿Por qué tanta diferencia de temperatura entre 38 y 17 grados? Nosotros tenemos bastantes pisos térmicos, tenemos temperaturas de todos lados. Nuestra región es muy montañosa. Claro, Además es un por trópico que las permite, alturas. evidentemente. Claro, claro, así es. En la costa atlántica entonces hace 30, pero allá están entrando en invierno. No, acuérdate que somos trópico. Acuérdate Permanentemente que es somos... así. Sí, claro, es trópico. Aquí lo que se presentan son lluvias y calor. Lluvias y calor. A ver, Eso es... en lo que nosotros entramos en el verano, Colombia también estaría entrando teóricamente en lo mismo, pero ¿varían tanto las Sí. temperaturas? Entre las regiones, entre las diferentes regiones, sí, claro, Pero entre las diferentes perfectamente. regiones, pero en la región, ¿hay variación térmica o no? En la región, por ejemplo, en Bogotá hay temporadas de más lluvias y hay temporadas de sol, ¿de Pero acuerdo? prácticamente todo el año se mantiene lo mismo. Ujú, sí, señor. Se Sí, mantienen señor. más o menos a los 18, 20 grados en Bogotá. No, hay tiempos, hay temporadas en las que, por ejemplo, con las lluvias, a veces la temperatura baja y llegamos nosotros a los 10 grados, más o menos, dependiendo del frío que puede hacer acá en la capital. Nosotros Y estamos a 2.600 metros arriba. La costa está más o menos a 800, 900 metros sobre el nivel acá del mar. está más sobre... Entonces, la costa es lo más parecido a la Argentina, en nuestra costa atlántica, 38 Sí, grados, 40 perdón, grados, 42 grados, corre más por ese lado. Y ustedes están correcto. siempre con una temperatura agradable, 20 grados, 22 grados, sigue siendo una temperatura agradable. Si todo el año es Así así, yo es. firmo. ¿Dónde firmo? ¿Dónde Donde firmo? quieras. Yo te he dicho que si te vienes con los 40 que me tienes amenazados, pues acá te recibimos. ¿Cómo está preparándose Colombia para esta Nochebuena mañana? Contanos un poquito, dame un marco de color, a ver cómo lo vive el tema de la Nochebuena Bueno, y la Navidad los colombianos. hay noticias en eso bien interesantes. Lo primero, lo más importante, pues es que la reactivación económica ha sido uno de los temas fuertes para todos los colombianos y eso significa que se quitaron los aforos ya en las plataformas, es decir, en los centros comerciales, en las zonas donde estaba prohibido, Sí. pero con la condición de presentar tu carnet de vacuna, ¿de acuerdo? Tu carnet digital de vacuna. Eso es lo que te permite entrar o no entrar en las zonas. Eso ha hecho que la gente pues asista masivamente y la locura de diciembre que no pudimos vivir hace un año por estar encerrados por el COVID, ahorita se ve pero desbordada. Parece que la gente no hubiera salido en quién sabe cuánto y todo está hecho una locura. Entonces pues reactivación para los comercios, pero evidentemente trancones en la ciudad, difícil transportarse, o sea, tú sales a hacer compras y se te vuelven 2 horas.
más o Claro. menos, solamente en llegar a un sitio. Sí, 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 Es, sí. es- Abroquelamiento bien, está pasando en todas partes igual, ¿eh? Abroquelamiento en todos los lugares, si querés hacer un trámite, correcto. esperá 2 horas para cada gestión y es así. Bueno, Ok. a ver, el primero de los temas, restablecimiento de los derechos de las víctimas, ¿a qué? Bueno, Horacio, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Sincelejo, que es la capital del departamento de Sucre. Allá la Defensoría del Pueblo se fue a presentar los resultados de unas acciones que se adelantaron en conjunto con una universidad con el fin de poder ayudarle a todas estas personas que nosotros vemos ahí que han sido víctimas de la violencia, víctimas del conflicto armado, que han perdido sus tierras, que han sido desalojados violentamente o que han sido abusados en todas las formas que a ustedes se les pueda ocurrir De todos los desde los ejércitos tiempos de, paramilitares, los terroristas, la FARC, por ejemplo, etcétera, principalmente. etcétera. Exacto, cuando decimos la guerra es esos actores del conflicto armado, grupos ilegales que llegaron a sus zonas en los años 90 principalmente e hicieron pues, de su estadía por allá unas catástrofes y unas cosas espantosísimas con estas personas. Entonces, el trabajo que se ha hecho con ellos ha sido precisamente capacitarlos en los temas de justicia, en los temas sobre todo que tienen que ver con la verdad, con la justicia y con el derecho a la reparación y no repetición. ¿De acuerdo? De Bien. reparación y no repetición de esos actos violentos. ¿Y hay un aporte que se ha dado en esta materia, además económico, o pasa por el lado de capacitación y reconocimiento? No, fundamentalmente hay un aporte económico, pero también, es decir, hay unos dineros que evidentemente el gobierno ha establecido para estas víctimas, ¿de acuerdo? Dentro de este plan de apoyo a las víctimas del conflicto armado. Pero este convenio que se hace con la Universidad Minuto de Dios es precisamente para capacitarlos a ellos en todos los temas de derecho, de justicia transicional, de la forma en que tienen ellos la posibilidad de restituir sus tierras, en la forma en que tienen la posibilidad de Bien. manifestarse también como líderes. Hablamos con Wilfredo Grajales en la primera instancia acerca de esto. ¿Quién es? Sí, señor. Wilfredo Grajales es un asesor delegado para las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Él es de la Defensoría del Pueblo y nos explica un poco. Vamos. Hoy desde Sincelejo vamos a estar mirando los procesos de justicia transicional. Aquí vamos a pararnos en un tema de cómo entendemos la justicia. La justicia transicional no es un tema de una justicia más débil o una justicia más laxa. Es una mirada distinta a la justicia, es una mirada desde perspectivas distintas, no solamente el tema punitivo y no solamente la justicia como una medición con elementos que solo tienen que ver con cárcel o con estas situaciones que yo creo que todos nos damos cuenta que no resuelven los problemas. La justicia específica del conflicto, esta justicia transicional que se ha planteado, la queremos no solamente entender, sino valorar y hacer que proceda y que sea justa. Hoy vamos a tener un ejercicio de reflexión académico, están las mesas de víctimas, están las personas que en el ejercicio de participación representan a las víctimas para unos y otros, academia y las víctimas, sentarse a juntar estos dos escenarios de tal manera que ese ejercicio de construir justicia sea real y sea algo que nos deje también tranquilos. Nada de lo que ha pasado en nuestro país debería quedar en una situación como en veremos si queremos construir de verdad paz en nuestro país. Bien, ya vamos a poner al aire entonces la nota con Wilfredo Grajales, no sé si el director lo tiene a mano, en donde estábamos comentando acerca de este tema, ¿no? De los primeros, desde la Defensoría del Pueblo, los primeros aportes que se dan en esta materia. ¿Sí? Correcto. Luego hablamos con Stephanie Lavox, ¿no? ¿Quién es? Lavó. ¿Quién sería Stephanie? Stephanie representa a la universidad, es la vicerrectora general académica y es la que ha estado al frente de la estructura de los planes de estudio para capacitar a absolutamente todas las personas, más de 7,000 personas en más de 20 departamentos, y pues el trabajo, digamos, de la universidad ha sido ese, capacitar a las personas que han sido víctimas del conflicto armado
Bien, Y el vamos de la entonces, Defensoría facilitadora. vamos con Wilfredo Grajales, que mencionaba lo siguiente. Es un convenio muy importante para Uniminuto y en general para la construcción de la paz en el país. Es un convenio que se desarrolló a lo largo del segundo semestre del año 2021, que estamos cerrando hoy en la ciudad de Sincelejo y que tuvo más de 26 iniciativas a lo largo y ancho del territorio nacional. Desde Córdoba hasta la Amazonía estuvimos presentes en muchos territorios, en muchas regiones, acompañando a la Defensoría del Pueblo en su misión tan importante de construcción de paz, de derecho de las víctimas a la memoria histórica, a la protección de sus derechos personales, individuales y colectivos, pero también en esta tarea tan importante de la reparación integral y de la no repetición de hechos violentos. Ahí desarrollamos muchas actividades distintas, en Planadas, en el Chocó, en muchos territorios, en Leticia, en el Catatumbo, para mencionar solamente uno de los pocos territorios en los cuales estuvimos presentes a través de grandes foros de sensibilización, pero también de capacitaciones muy precisas a víctimas, a personas trabajando en la Defensoría del Pueblo a nivel local como a nivel nacional, a los personeros de las alcaldías también en su función de Ministerio Público, a mucha gente los capacitamos en diferentes tipos de derechos asociados a esta reparación integral, a este deber de memoria histórica. También organizamos muchas actividades de índole cultural hasta deportiva. Entonces ha sido una multiplicidad de actividades a lo largo y ancho del territorio nacional y era muy importante para Uniminuto estar presente ahí. Bueno, finalmente entonces Stephanie Labog era la primera de las entrevistadas, que ya la presentabas y tenía un trabajo muy particular con el tema de la capacitación, ¿no? Después también estuviste dialogando con el señor Bustamante. Contanos quién es. Sí, Gabriel Bustamante es asesor delegado también de la Defensoría para el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Esta persona pues es la que ha sido el puente realmente entre la institución pública, que es la Defensoría del Pueblo, y la universidad. Él es el que nos explica a nosotros hacia dónde apunta principalmente este convenio, ¿de acuerdo? Y qué es lo que se espera de él. Ya hicimos unas actividades y sobre todo, ¿qué más vamos a hacer nosotros en materia de trabajo? Gabriela del Aire. Bien, pues Colombia está en medio de un proceso de construcción de paz, que es un proceso largo, complejo e inclusive es peligroso. En este momento tenemos en muchas zonas del país una guerra que no quiere irse, aparición inclusive de nuevos actores, disputas territoriales, subsiste el problema de los cultivos de uso ilícito del narcotráfico. Entonces se nos viene una etapa de aquí en adelante de varios años en los cuales tenemos que construir paz, pero en medio aún de muchas situaciones de violencia que no quieren retirarse de los territorios. Y ahí es súper clave la unión de muchas fuerzas sociales y por eso celebramos mucho que universidades como Uniminuto hayan hecho una apuesta para apoyar institucionalmente este gran esfuerzo por luchar por los derechos de las víctimas en el marco, vuelvo y repito, de una guerra que no se va. Y ahí vamos a necesitar no solamente políticas sociales, políticas económicas, vamos a necesitar no solamente seguridad, sino que vamos a necesitar mucha educación, mucha cultura, porque todo este proceso de paz se va a cimentar en un cambio profundo de la mente de las personas. Bueno, ahí lo teníamos también a Gabriel Bustamante. Más de 7.000 personas han sido beneficiadas con este convenio que nos mencionás, querido Francisco, junto con la Defensoría del Pueblo y la Uniminuto, y se habla fundamentalmente de las capacitaciones de 3 derechos. Uno es el derecho a la verdad, el derecho a la justicia es el número 2, el derecho a la reparación y no repetición, como bien lo mencionaste, es el número 3. Y qué bueno que se haga esto en estos tiempos, teniendo en cuenta que viene Nochebuena, ¿no? Y que hay muchas personas que hay familiares que no lo tienen en la mesa, que está el no lugar vacío, y también está, pero a su vez presente lo que es la ausencia misma, el dolor de haber sido, sin tener nada que ver, víctima de este terrorismo de Estado, narcotráfico, digamos, las guerrillas de la FARC y todo esto que estamos hablando. Bien, bueno, es muy importante, son 7.000 personas.
Sí, Horacio, mira, esto es importante. Esas personas que nosotros veíamos ahí al principio, pues son todos estos principales representantes de comunidades. Acuérdate que son más de 7.000. Entonces, asisten los que han sido representantes de mesas de trabajo de las víctimas en las diferentes zonas. Hay personas ahí que han tenido un trabajo muy interesante, sobre todo porque son gentes de diferentes municipios, de diferentes regiones, a las que es muy difícil a veces llegar con ayudas y con programas permanentes de colaboración para el desarrollo de esas zonas. Estas gentes que fueron víctimas durante los años 90 y 2000 de estos grupos paramilitares, sobre todo que tuvieron, digamos, entre sus principales hechos acontecidos, la muerte de familiares, familias enteras que llegaban los grupos y les decían, esta casa ya no es más de ustedes, ustedes se tienen que salir de acá, nosotros a partir de este momento pertenece a este grupo. Bien. Y las personas saliendo con sus maletas, con un grupo familiar, y saliendo entonces de las zonas. Entonces, imagínate en el momento en el que, Horacio, en el que llegaba la guerrilla, o en el otro momento llegaba el paramilitarismo. Entonces, cuando llegaba el paramilitarismo, les decía, ustedes han colaborado con la guerrilla. Y entonces terminaban. ¿Por qué no me dejan a veces vivir en paz? Tienen ganas de decir los pobres lugareños. Exacto. ¿no? Bueno, y entonces se ¿sos culpable o en ese culpable? fuego cruzado. ¿Era culpable por actuar, culpable por no actuar, culpable si no? No, es un momento que la espada y la pared, Sí. permanentemente. Sí. Feliz Sí. Navidad, Panchito. Un abrazo enorme en Ahora- nombre tuyo a todos los colombianos y a toda tu familia y, por supuesto, empezando por vos mismo, a todos tus seres más queridos. Es un placer tenerte con nosotros. Rezaremos por ti durante todo este tiempo, en serio. Un abrazo. Horacio, muchas gracias por abrirme este espacio. Es importante contar este tema, pero sobre todo que también son acciones bonitas para esta población que a veces necesitan también de la solidaridad y del acompañamiento de los colombianos principalmente. Es fundamental Desde- y en esta etapa de mirada introspectiva navideña es también un hecho a iluminar. Desde Bogotá, Horacio, quiero decirles también a ustedes, al equipo del Explorador, primero gracias. Gracias por esa amistad, gracias por abrirnos este espacio para que los colombianos también podamos contarle a Latinoamérica sobre las acciones diferentes del país, también a veces denunciar, pero sobre todo hablar de las cosas buenas que suceden también en el país. Yo soy de los que sigo creyendo, hay más gente buena que mala y eso significa que hay más acciones bonitas para contar. Sí, señor. Horacio, mi abrazo fraterno para ti, para tu familia, para Sergio y para todo el equipo de producción y dirección del Explorador. Feliz Navidad y un feliz año, mi hermano. Cuentan con un buen amigo en Colombia. Así lo contamos igualmente. Un abrazo grande, Francisco. Muchas gracias.